Hoy vamos a meternos de lleno en una de las métricas más importantes para entender la verdadera fortaleza financiera de una compañía. Hablamos del ratio deuda-capital. A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando uno piensa en una empresa, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Seguramente sus productos, su logo, quizás sus anuncios. Pero, ¿qué tan seguido nos ponemos a pensar en lo que hay debajo de todo eso? Exacto, es como un iceberg, ¿no? Casi siempre vemos solo la punta, los productos, la marca. Pero la verdadera masa, lo que de verdad decide si la empresa puede aguantar una tormenta, está escondido en sus finanzas. Bueno, para poder espiar detrás de esa cortina, los analistas tienen una herramienta que es crucial, y es precisamente el ratio deuda-capital. Y es que este indicador es súper potente porque miren, nos da una radiografía casi instantánea de cómo una empresa está financiando todo lo que hace. ¿Depende de dinero prestado o se sostiene con sus propios recursos? Entonces, ¿qué es lo que mide exactamente este ratio? Vamos a desglosarlo un poquito para entenderlo bien. En el fondo es un balance muy pero muy simple, ¿eh? Por un lado está todo lo que la empresa le debe a otros y por el otro el valor que de verdad le pertenece. Pensemos en estos dos conceptos. La deuda es como esa hipoteca, ¿no? Es dinero prestado que sí o sí hay que devolver y con intereses. El capital, en cambio, bueno, ese es el patrimonio neto, el valor real que quedaría si la empresa pagara hoy mismo todas sus deudas. Y a ver, entender esta diferencia es clave, porque justo ese balance entre cuánta deuda y cuánto capital hay nos habla directamente del nivel de riesgo que está asumiendo una compañía. Imagínense esto, una empresa con muchísima deuda, o muy apalancada como se dice, está como caminando en la cuerda floja. Cualquier imprevisto, digamos una crisis económica o una subida de las tasas de interés, puede hacerle perder el equilibrio. Aquí lo vemos clarísimo, son dos escenarios totalmente distintos. La empresa A, con esa torre altísima de deuda, está súper expuesta. Mientras tanto, la empresa B se apoya en la solidez de su propio capital, como un árbol con raíces bien profundas. Y claro, esa base de capital tan sólida le da una ventaja enorme. Le da flexibilidad financiera para invertir en su crecimiento o para aguantar una recesión sin tener la presión de los acreedores encima. Al final es eso. Menos deuda suele significar más libertad. Es la diferencia entre tener las alas atadas por las obligaciones o tener la libertad para volar hacia nuevas oportunidades. Así de simple. Pero, ojo, un ratio alto no siempre es una bandera roja. Antes de sacar conclusiones, hay que entender algo fundamental. En el análisis financiero, el contexto lo es todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿un ratio alto es siempre una mala señal? Y la respuesta nos lleva a una de las reglas de oro del análisis financiero: nunca, pero nunca se debe analizar una cifra por sí sola. Es que cada industria juega con sus propias reglas, tiene su propia lógica. No podemos comparar el modelo de negocio de una empresa de bienes raíces, que necesita un montón de capital para empezar, con el de una empresa de software, por ejemplo. Como vemos aquí en la tabla, es clarísimo. Un ratio de deuda alto puede ser lo más normal del mundo en el sector inmobiliario, que vive de la financiación. Mientras que en tecnología, pues se espera que dependan más de su propio capital para poder innovar. Bueno, muy bien. Ahora, la parte interesante. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento a la práctica a la hora de seleccionar acciones? Es importantísimo recordar esto. El ratio deuda-capital es solo una pieza del rompecabezas, no es la foto completa. Para tenerla, hay que combinarlo con el análisis de los ingresos, los márgenes de ganancia y el flujo de caja. Un buen método para usar este ratio sigue como 4 pasos bien lógicos. Primero, claro, se analiza el ratio de la empresa. Segundo, se compara con el promedio de su sector. Tercero, se evalúa en conjunto con otras métricas. Y por último, se considera cómo encaja todo esto con un perfil de riesgo determinado. Ok, entonces, ¿cuál es la idea final con la que nos tenemos que quedar después de analizar todo esto? Miren, al final del día no existe un número mágico, un ratio perfecto. El objetivo es encontrar empresas que logren un buen equilibrio, uno inteligente, entre el riesgo que implica la deuda y las oportunidades de crecimiento que esa misma deuda puede generar. Así que la pregunta final que queda en el aire es siempre la misma. ¿Cómo se alinea la estructura financiera de una empresa con una estrategia de inversión que busque el equilibrio justo entre riesgo y recompensa? Este ratio, el deuda-capital, es sin duda una herramienta fundamental para empezar a encontrar la respuesta.